En este caso vamos a hablar de los conceptos de mecánica cuántica, conceptos bastante abstractos y quizás un poco más complicados de lo que pretende el alcance de la materia, pero bueno, vamos a presentarlos de manera de comprender un poco mejor los modelos atómicos que vamos a utilizar. En el caso de la filmina número 2 tenemos la dualidad onda-partícula, y en 1924 Louis de Broglie propone que de la misma manera que las ondas pueden comportarse como partículas, como por ejemplo los fotones, las partículas también pueden comportarse como ondas, entonces dando lugar a uno de los fenómenos centrales en la nueva descripción del átomo. Tenemos que toda partícula tiene una onda asociada y viceversa también. En la filmina número 3 presentamos el principio de incertidumbre o el principio de indeterminación, como está escrito ahí, presentado en 1925 por Heisenberg, el cual postula que en realidad es imposible conocer simultáneamente la posición y la velocidad de una partícula. En este caso nos interesan los electrones. En la desigualdad que tenemos más abajo, delta X y delta P se representan la incertidumbre en las mediciones de la posición y del momento o de la velocidad. Y este aporte de Heisenberg fue el descubrimiento que en realidad los electrones no siguen una trayectoria definida, como postulaba Bohr, sino que la posición está indeterminada, y vamos a empezar a trabajar con los conceptos de probabilidad. Con todo esto se debió descartar el concepto de órbita. En la filmina número 4, ya trabajando un poco más en mecánica cuántica, presentamos la función de onda. En esta parte de la presentación quizás los conceptos son bastante más abstractos y escapan bastante al alcance de la materia, pero como mencionaba anteriormente, nos parece interesante presentar los conceptos para profundizar la parte teórica de esta parte de la materia. Schrödinger llega a una ecuación la cual lograba explicar la cuantización de la energía de los orbitales de Bohr, describiendo los electrones como una onda y dando lugar a la rama de la física que se denomina mecánica cuántica. Introduce el concepto de función de onda para describir el comportamiento de las partículas subatómicas, y para hallar estas funciones o estas funciones matemáticas, lo que hay que resolver es la ecuación de Schrödinger, que es una ecuación matemática bastante complicada. Algunos conceptos que definen la función de onda se ven en la filmina número 5. No tiene una interpretación física ni una contraparte clásica, o sea, no es algo que uno pueda comparar con lo macroscópico. La única utilidad que tiene es describir a los posibles estados de una partícula subatómica, o sea, en nuestro caso nos interesan los electrones. Y por último, el cuadrado de la función de onda se interpreta como una densidad de probabilidad de encontrar a la partícula en una determinada región del espacio. Cuanto mayor sea el cuadrado de la función de onda, más probable es encontrar, por ejemplo, a un electrón en una determinada región del espacio. En la filmina número 6 empezamos a hablar de orbitales y números cuánticos. La resolución matemática de la ecuación de Schrödinger, en nuestro caso nos va a interesar una consecuencia que tiene esa resolución matemática, que es el resultado de 4 números cuánticos. 3 números cuánticos vienen de la resolución matemática de esa ecuación de Schrödinger, que es bastante difícil, y un cuarto número cuántico que vamos a presentar ahora en la tabla que está en la parte inferior de la filmina. En primer lugar tenemos el número cuántico principal con la letra N, que indica el nivel energético del electrón, y luego tenemos el número cuántico de momento angular o azimutal, que es la letra L, y está relacionado con la forma del orbital, y es el que le da el nombre. Cuando L vale 0 tenemos el orbital S, cuando L vale 1 tenemos el orbital P, cuando L vale 2 tenemos el orbital D, y cuando vale 3 es el orbital F. Por otro lado, el número cuántico de momento magnético se simboliza con ML, está relacionado con la orientación en el espacio respecto a uno de los ejes. Por lo general se utiliza el eje Z. Estos 3 vienen de la resolución matemática, y por último, el que no tiene que ver con la resolución matemática es el número cuántico de spin, que es la letra S. Y es una magnitud propia del electrón, que puede tener valores más un medio o menos un medio. En la filmina número 7
La cuantización de la energía es debido a que los números solo se hace de tomar valores posibles, o sea, los valores de n son desde 1, 2 y todo hasta el valor que uno quiera trabajar. El número cuántico L depende del número cuántico n, o sea, los valores que, tiene como significado el subnivel, y los valores que puede tomar van desde 0, 1 hasta n-1. En tercer lugar, el ML, que habla de la orientación, está relacionado con los valores de L, o sea, va desde menos L, todos los enteros posibles, 0, todos los enteros positivos posibles, hasta más L. Y como mencionaba anteriormente, el número cuántico de spin, o sea el S, solamente puede tomar valores de más un medio o menos un medio. En la filmina número 8 tenemos una tabla que nos permite practicar y ejemplificar cómo tomamos los distintos valores de los 4 números cuánticos. La representación de los 4 números cuánticos es como se observa en la parte inferior de la filmina, entre paréntesis y separados por comas. En el caso del nivel 1, cuando n vale 1, L vale 0, es el único valor que puede tomar y es el subnivel S. Como L vale 0, ML también vale 0 y estamos en el caso del 1S. El spin, o sea, el valor de spin, el número cuántico de spin puede tomar menos un medio y más un medio, y la cantidad de electrones que podemos ubicar en ese subnivel son 2. Y bueno, y en las otras filas de la tabla tenemos distintos ejemplos para distintos valores de n, 2, 3 y 4. En la filmina número 9 presentamos a los orbitales S. Tienen característica y forma esférica. La diferencia es que a medida que aumenta el número n, por ejemplo, si observamos el 1S contra el 3S, lo que cambia es el tamaño. A medida que aumenta el n, aumenta el tamaño. Como L vale 0, solo existe un único valor posible de ML, el cual también es 0. En la filmina número 10 presentamos a los orbitales P. Tienen una forma quizás un poco más complicada. Cuando L vale 1 tenemos a los orbitales P, y estos orbitales se extienden a lo largo de los ejes. Tenemos el PX, PY y PZ, los cuales corresponden a MLs 0, 1 y menos 1. Tienen forma lobular y cuentan con 3 orientaciones posibles, lo que está dado por los 3 valores de los 3 valores de ML cuando L vale 1, que son 0, 1 y menos 1. La asignación de cada ML a los ejes es arbitrario y uno lo puede designar en la hora de resolver los problemas con total arbitrariedad. En la filmina número 11 presentamos a los orbitales D, los cuales ya son bastante más complicados de dibujar, y esto tiene la ventaja de tener una clase virtual en presentación con PowerPoint, es que podemos mostrarles los gráficos dibujados correctamente, y piensen que esto dibujarlo en el pizarrón sería mucho más complicado. Tenemos 5 orbitales D porque L vale 2, entonces tenemos 5 valores de ML, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y esos 5 valores de ML se corresponden con los 5 orbitales D. En la filmina número 12, cuando L vale 3, los gráficos y los dibujos de los orbitales F son mucho más difíciles, y tenemos 7 posibles, que son los que se observan en la filmina número 12. Bien, a modo de resumen, en la filmina número 13 tenemos nuevamente todos los orbitales y las formas de los orbitales S, P, D y F. Con los orbitales F pocos problemas vamos a trabajar, por lo general será suficiente trabajar hasta los orbitales D. Tenemos los niveles de energía o los distintos orbitales que tiene el átomo de hidrógeno. A los orbitales que tienen la misma energía se los denomina degenerados, que son los que se observan por ejemplo en el 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Fíjense que todos están en la misma valor de energía. Y este es un diagrama propio de los átomos hidrogenoides, es decir, que átomos que tienen un solo electrón. Por lo tanto, solo es válido para el hidrógeno. El hecho de que el resto de los elementos contengan varios electrones hace que el diagrama se modifique, como vamos a ver en las filminas siguientes. La forma del diagrama se modifica para átomos polielectrónicos. Fíjense que las energías ya no son iguales y la degeneración de los orbitales se rompe debido a la repulsión entre los electrones. La energía del 2S ya no es igual a la del 2P, la del 3S no es igual a la del 3P y así siguiendo. Eso sería un diagrama de energía para un átomo polielectrónico. Tenemos en la parte izquierda de la filmina lo que se llama regla de las diagonales y que es de utilidad para completar
los distintos electrones en los electrones en los distintos orbitales. La idea de cómo interpretar este gráfico es las flechas. La primera flecha de arriba de todo empieza por el 1s, 2s, el 2p y después pasas al 3s, después se pasa al 3p, después al 4s y así en los problemas vamos a ver que es de utilidad para completar la configuración electrónica. Y tenemos un diagrama lleno de electrones en la parte derecha. Empecemos a hablar de lo que es la configuración electrónica. Y la configuración electrónica tiene que ver a cómo se distribuyen los electrones en cada orbital. La distribución de los electrones en un átomo se realiza en orden creciente de energía, respetando dos resultados fundamentales. En primer lugar, el principio de exclusión de Pauli, que dice que no pueden existir en un mismo átomo dos electrones con sus 4 números cuánticos idénticos. Como consecuencia de esto, solo pueden ubicarse un máximo de 2 electrones por orbital, y en el caso de tener los 2 electrones en un mismo orbital, sus spins están apareados. El spin es una propiedad del electrón y no del orbital. Que estén los spins apareados, cuando resolvamos los problemas vamos a ver qué significa una flecha para arriba y una flecha para abajo. Y además tenemos el resultado de la regla de máxima multiplicidad de Hahn, que nos dice que en el caso de tener varios orbitales de la misma energía, los electrones ocuparán la mayor cantidad de orbitales posibles con paralelos antes de parearlos en un mismo orbital. En la finura número 18 tenemos una tabla que ejemplifica las distintas configuraciones electrónicas de los elementos, en que podemos ver cómo se van distribuyendo en los orbitales y la configuración electrónica que tenemos en la parte derecha de la tabla.